El anochecer se extendía sobre la planicie, como si el sol dudara en ocultarse. El aire, cargado de polvo, se adhería a la piel como un recuerdo persistente. A contraluz, un jinete solitario avanzaba lentamente por la cresta de la colina, con su yegua dando pasos firmes, intencionales y sin prisa. El viento acariciaba el cuero gastado de la silla y susurraba entre los mechones sueltos de su cabello. El alforja que se balanceaba contra el flanco de la yegua no pesaba por oro ni herramientas, sino por algo inmaterial e insoportable a la vez, un trozo de papel doblado que oprimía más que el hierro. No se inclinaba para apresurar a la yegua, simplemente cabalgaba. Era como si ambos, jinete y animal, supieran que no tenía sentido apresurarse hacia lo que les esperaba. El rancho apareció a la vista, una vieja cicatriz familiar e inmutable que albergaba más silencio que sonido. Las tablas del porche, desgastadas por el sol, y la pintura de la puerta, hacía mucho que se habían rendido ante el viento y la lluvia. El jinete se desmontó sin decir una palabra y aflojó la cincha con las manos, que se movían como si hubieran realizado esa acción a diario durante décadas. Antes de subir al porche, se quitó las botas y las puso una al lado de la otra. Parecía que incluso allí, en ese momento, el respeto tenía su lugar. Sus ojos permanecieron fijos en la puerta más de lo necesario. No era una señal de precaución ni de miedo, sino la silenciosa reflexión de un hombre consciente de que, al cruzar ese umbral, nada volvería a ser igual. En un rincón, una silla medio rota se apoyaba en la pared. Una de sus patas era más corta que las otras, y el asiento tenía los bordes deshilachados. De vez en cuando, el viento la empujaba, provocando un leve crujido, un sonido fantasmal que evocaba la ausencia. Nadie se había sentado en esa silla, pero contenía la historia de alguien que debería haberlo hecho. Las tablas del suelo cedieron ligeramente bajo su peso. Su gemido se unió al sonido más profundo de la casa. Aún así, no abrió la puerta. Solo se movía el polvo que flotaba lentamente por el porche, el suave balanceo del caballo en el poste y su propia respiración, medida e ininterrumpida. Nadie lo recibió con la voz, ni se escucharon pasos en el interior. Solo se oía el viento entre las vigas, el leve crujido de la madera al acomodarse y la exhalación constante de la yegua que esperaba en el patio. Ese sonido, la respiración animal y humana unidas, era el tipo de silencio que no dejaba al hombre vacío, sino que lo llenaba. Le recordaba que, incluso en la soledad más profunda, algo respondía. Puso su mano en el pomo, sintiendo el metal frío contra su piel y la textura desgastada por años de uso. Y allí, en ese instante suspendido antes de que el pestillo cediera, se quedó quieto. Era como si quisiera aferrarse a los últimos segundos antes de que el contenido de la alforja se apoderara del interior de esas paredes. No pensó directamente en el papel, aún no. Reflexionó sobre el camino, la forma en que la luz había cambiado en el sendero, el olor del mezquite en el viento, el ritmo de los cascos como un latido externo a su pecho. Pero bajo todo eso, la verdad aguardaba. Había esperado durante años, y esa noche no lo haría en soledad. La verdad esperaba bajo la solapa de la alforja, suave por años de haber sido doblada y redoblada por las manos de otro hombre. Lo introdujo en la casa sin mirarlo, de la misma forma en que se transporta algo frágil y peligroso al mismo tiempo. El farol de la mesa proyectaba un débil círculo dorado sobre la madera. Su luz atrapaba el polvo en el aire como si fuera nieve que caía lentamente. Dejó la alforja, desabrochó la correa desgastada y metió la mano en su interior. Primero, sus dedos sintieron los bordes, el tenue arrugamiento y la leve suavidad del papel que había resistido el clima, el tiempo y el peso de no haber sido leído. Cuando lo abrió, la tinta estaba descolorida, pero no había desaparecido. Era como si se hubiera resistido al paso de los años por pura voluntad. El nombre que estaba al final arrebató el aliento de la habitación. No pertenecía al mundo de los vivos, no pertenecía a ningún lugar que pudiera ser tocado por la luz. Su pecho se contrajo, no por sorpresa. Eso ya había pasado cuando sus ojos vieron la primera curva de la letra, sino por el reconocimiento, de la misma forma en que una herida identifica la forma de la hoja que la causó. El aire mismo pareció cambiar, volviéndose más denso y difícil de respirar, como si la casa hubiera comprendido lo que había entrado.
No siguió leyendo. Una vez fue suficiente, y una vez ya era demasiado. Volver a doblarlo fue como cerrar una herida con las manos desnudas. Cruzó la habitación hacia el rincón más alejado, donde las tablas cerca de la chimenea se levantaban con un crujido silencioso y cansado. De debajo sacó una tira de tela, destinada a evitar las corrientes de aire invernales, y deslizó la carta en el espacio oscuro de abajo. La tabla del suelo volvió a su lugar con la misma solemnidad con la que se cubre una tumba. Siempre había habido un acuerdo allí, un pacto de silencio entre él y el pueblo. Nadie pronunciaba el nombre. Nadie admitía que el chico había existido. Lo relataban como un acto de misericordia, que el hermano nunca había nacido, y por lo tanto, no había nada que perder. Pero la misericordia era una palabra al alcance solo de aquellos que no habían sufrido. Para los que sabían, la verdad se mantenía oculta bajo años de tierra y polvo, como los huesos de algo que la tierra se negaba a devolver. Afuera, el viento golpeaba las paredes y traía el olor a lluvia de un lugar lejano. El caballo se movía con inquietud en el patio, como si notara el mismo cambio que él sentía. Se sirvió un vaso de agua, lo sostuvo sin beberlo, y con su pulgar repasó el borde. Era como si estuviera siguiendo un mapa de regreso a un tiempo en el que el nombre de esa carta podía pronunciarse sin consecuencias. Pero ese tiempo estaba sepultado, y allí, en ese lugar, desenterrarlo era una especie de traición. Aún así, incluso debajo de la tabla del suelo, podía sentirlo. El papel y la tinta eran como un latido en los cimientos de la casa. La carta esperaría. Siempre lo había hecho, pero ahora la espera había cambiado. No era solo la carta la que estaba escondida, sino él. Pasaron los días, pero el peso del papel bajo las tablas del suelo permanecía en su pecho como un segundo corazón. En la cuarta noche, el viento cambió y trajo un débil olor a humo de madera y algo más antiguo, cenizas de una fogata impregnadas en la tela. El sonido de los cascos de los caballos llegó lentamente desde la colina, el tipo de acercamiento que no pide una bienvenida, solo un espacio para llegar. Salió al porche con el abrigo ajustado contra la fría luz del crepúsculo. El hombre que apareció llevaba una chaqueta de caballería rasgada en los puños, con los botones de latón opacos y la tela rígida por el polvo antiguo. Se desmontó sin apuro. Sus botas se hundieron en el suelo con un peso que no era solo el del viaje. Sus ojos, ensombrecidos bajo el ala del sombrero, recorrieron el patio antes de detenerse en él. «Yo cabalgué con tu hermano», dijo. Las palabras llegaron sin introducción, como si hubieran estado esperando años para ser pronunciadas. Algo en él se tensó, pero su rostro se mantuvo impasible. «No tengo un hermano», respondió. El desconocido inclinó un poco la cabeza, no con incredulidad, sino como midiendo la cantidad de verdad que un hombre podía soportar antes de romperse. Hablaba de una yegua llamada Blue Smoke. Dijo que murió antes de la guerra, que tú mismo la enterraste bajo el solitario mezquite. La voz del hombre era tranquila y pausada, sin la aspereza de una acusación. Era como la lenta rotación de una navaja en madera blanda. Permanecieron de pie en el profundo crepúsculo y el mundo a su alrededor contuvo la respiración. El extraño añadió más, pequeños detalles que deberían haberse perdido en el tiempo. El olor del establo en verano, la forma en que el arroyo cerca de la valla sur se curvaba 2 veces antes de desaparecer. No eran suposiciones, eran huellas de la memoria, plasmadas en palabras. Adentro, la cafetera silbaba a fuego lento en la estufa. Sirvió 2 tazas, pero dejó una intacta, y el vapor subía como si algo intentara escapar de la habitación. El extraño sostuvo su taza, pero no bebió. Esperó a que la última frase se dijera antes de dejarla de nuevo en la mesa. Cada palabra se sentía como si raspase algo vivo en su interior, como excavar a mano desnuda en un suelo que se sabe que contiene huesos. Cuando finalmente llegó el silencio, no fue el tipo de silencio que se instala. Fue el tipo de silencio que zumbaba abajo, que indicaba que algo se había abierto y no podía volverse a cerrar. Afuera, el caballo golpeaba el suelo con la pata, inquieto bajo el cielo que se enfriaba. Adentro, el aire parecía más pesado, las paredes más cercanas, como si la casa misma hubiera escuchado y ahora fuera testigo de una verdad que ya no podía permanecer enterrada. El aire cambió cuando caminó hacia el pueblo a la mañana siguiente, como si la casa misma
hubiera escuchado, y ahora fuera testigo de una verdad que ya no podía permanecer enterrada. Todavía no era una tormenta, solo el lento y deliberado volteo de los rostros que fingían no mirar. En la tienda de abarrotes, el juez se apoyaba en el mostrador, hablando en voz baja con el dependiente. Sus ojos se alzaron cuando la puerta crujió y se posaron en él por una fracción de tiempo demasiado larga. En la mirada no había curiosidad, era cálculo, el tipo que mide el peso de un problema antes de decidir si asumirlo. No se dijeron palabras, pero el silencio era tan espeso que se sentía en la garganta. En el salón no era diferente. Un par de peones de rancho se detuvieron a mitad de una partida y el camarero dejó el vaso con la lentitud de quien elige el lugar exacto para cada movimiento. Un hombre en la esquina murmuró algo a su compañero, no lo suficientemente alto como para que se entendieran las palabras, solo el tono, una nota de advertencia, de viejas heridas que se habían reabierto. Pidió café, no whisky, y lo dejó enfriar sin tocarlo. Su superficie reflejaba la luz como un ojo que se negaba a parpadear. Por la tarde, la campana de la iglesia sonó sobre los tejados, no a la hora del servicio, ni por una boda o una muerte. Su sonido se extendió por la calle principal, sin embargo nadie salió a dar explicaciones. Era el tipo de llamada que no requería presencia, solo conciencia. Quizás era un recordatorio de que el pueblo podía poner orden en sus asuntos en cualquier momento. En el camino de regreso, una niña se encontraba sentada en las escaleras de la escuela, moviendo sus piernas en el polvo. Lo miró con ojos demasiado agudos para su edad y pronunció una sola frase, palabras que no había escuchado en décadas, palabras que pertenecían a la voz de su hermano. Salieron de su boca sin dudar, como si le hubieran pedido que las repitiera, y luego volvió a mirar sus zapatos trazando líneas en el suelo. Siguió caminando, con sus botas golpeando el camino a un ritmo uniforme, pero por dentro los pasos eran más pesados. El pueblo no necesitaba acusarlo directamente. No necesitaba pronunciar el nombre. Era suficiente con dejar que el aire se hiciera denso, con que los ecos de viejas verdades pasaran por la boca de los niños. Era suficiente para recordarle que el suelo de ese lugar nunca había cubierto por completo lo que yacía debajo. El suelo nunca había cubierto por completo lo que yacía debajo, pero la mañana siguiente trajo algo distinto, un silencio que no acusaba. En el borde del pasto norte, un poste de cerca que había estado inclinado durante meses, ahora se mantenía erguido, con su riel partido atado con alambre nuevo. No había huellas en el suelo, ni herramientas abandonadas. Solo un trabajo hecho en la oscuridad, sin reclamo. Tocó la madera con ligereza como se le toma el pulso a un animal dormido y siguió su camino sin mencionar nada. Más tarde, un paquete lo esperaba junto a la puerta. Pan envuelto en un paño, con la trama gastada pero limpia, que llevaba un débil olor a tabaco que se le clavó en la garganta. El tipo de olor que se aferra a las manos mucho después de que el fósforo se ha apagado. Lo llevó adentro, lo puso en la mesa y lo dejó intacto hasta que cayó la noche. Era como si comerlo demasiado pronto pudiera romper el hilo que lo había traído hasta su puerta. En la tienda de forrajes, su libro de contabilidad había sido marcado con un trazo de tinta limpio, deuda saldada, con una letra que no conocía. El dependiente se encogió de hombros cuando le preguntaron, un gesto que contenía más desprecio que ignorancia. El pueblo tenía formas de moverse sin dejar rastros, al igual que tenía formas de hablar sin sonidos. Esa noche, se paró junto al granero, observando cómo los últimos rayos de sol teñían de rojo las colinas lejanas. Una sombra se movió a su lado, no tan cerca como para asustarlo, ni tan lejos como para ignorarla. Una mano se alzó, dudó en el espacio entre ambos y se detuvo justo antes de tocar su hombro. Ni un toque, ni una palabra, solo el aire calentándose brevemente antes de ser retirado. El gesto no era nada, pero al mismo tiempo era más de lo que se le había ofrecido en años. En un lugar donde la sospecha viajaba más rápido que la luz, estos pequeños actos no borraban lo que se sabía o se susurraba, pero modificaban el peso, lo suficiente para que sintiera que el suelo cedía un poco bajo sus botas. Era como si alguna parte estuviera dispuesta, por un momento, a permitirle permanecer en pie sin que el pasado le oprimiera la espalda.
como si alguna parte del suelo estuviera dispuesta a permitirle permanecer en pie sin que el pasado le oprimiera la espalda. El tiempo cambió. Comenzó con un débil zumbido en el horizonte, el tipo de sonido que hacía vibrar las ventanas antes de que las nubes fueran visibles. A media tarde, la luz se volvió extraña, demasiado tenue para la hora, demasiado pesada para la estación. Las primeras gotas cayeron gruesas y espaciadas, oscureciendo el polvo donde caían, pero en minutos el cielo se abrió y la lluvia fue lo suficientemente intensa como para borrar el mundo más allá de la valla. Era el tipo de lluvia que borra las huellas antes de que se puedan seguir, que convierte los caminos en arroyos y las voces en susurros contra el estruendo. Estaba colocando una lámpara en la ventana cuando llamaron a la puerta. No era una llamada apresurada en busca de refugio, sino aguda, deliberada, como una señal solo para él. En el porche, una figura oscura por el agua, con el cabello pegado al rostro y la ropa adherida como una segunda piel, se encontraba de pie. Sus ojos eran claros a pesar de la lluvia y transmitían algo más profundo que la tormenta. Una forma doblada emergió del abrigo del desconocido, una tira de papel con los bordes suaves. Su propia respiración se ralentizó al alcanzarlo, y el peso le resultó familiar antes de que sus dedos lo tocaran. La carta, la que había escondido bajo las tablas del suelo, pero esta vez las tablas no la habían revelado. Alguien más lo había hecho. Se echó hacia atrás, dejando entrar al desconocido, y el sonido de la lluvia se tragó el espacio entre sus palabras. Desdobló el papel con el cuidado de quien toca una piel marcada por viejas heridas. La tinta se había desvanecido donde el agua la había salpicado, pero las líneas se mantenían. Esta vez la leyó en voz alta. Cada palabra era como una piedra extraída de aguas profundas. La voz era firme, pero la habitación parecía inclinarse con cada frase, como si las paredes mismas no pudieran soportar lo que estaban oyendo. Para cuando la última línea salió de sus labios, el silencio era tan completo que parecía que la casa había dejado de respirar. La verdad en el interior de la carta era demasiado grande para el espacio que ocupaba. Presionaba contra las ventanas, se filtraba en la veta de las tablas del suelo y se extendía hacia la puerta. Parecía que necesitaba derramarse en la lluvia antes de destrozar el techo. Y él seguía allí, con el papel temblando solo por el temblor de sus manos. La tormenta de afuera no era más ruidosa que la que ahora vivía en la habitación. La tormenta de afuera no era más ruidosa que la que ahora vivía en la habitación, y aún así lo empujó a actuar. Dobló la carta con un cuidado deliberado, el pliegue cayendo exactamente donde siempre lo había hecho, como si el papel mismo recordara su forma. No hubo palabras entre él y el desconocido. No había nada que las palabras pudieran hacer. Dejó la carta en la mesa, junto a una única moneda de plata. El tenue brillo de la moneda capturaba la luz de la lámpara. Su peso era un pequeño gesto por una deuda que nunca había sido realmente sobre dinero. Era un pago, una liberación o ambas cosas. No podía decidirse. A su lado, su revólver yacía en la funda, intacto durante semanas. Desabrochó la correa y colocó el arma en la repisa de la chimenea. El sonido que hizo fue suave, pero definitivo. Dejar un arma en esta tierra nunca era un accidente. Afuera, la lluvia había disminuido a un siseo constante. El camino brillaba bajo el tenue resplandor de la lámpara del porche. Recogió su silla de montar y se movió con una lentitud que parecía reverencia. Cada correa era apretada, como si estuviera atando algo más frágil que el cuero y la madera. Esto no era una preparación para la huida. Era para el regreso, a un lugar, a un nombre, a lo que esperaba al otro lado del horizonte. El desconocido se quedó junto a la puerta, sin decir nada. Su presencia no era ni un permiso ni una negativa, sino un simple testimonio. Se puso el abrigo, la tela pesada por una lluvia que aún no había sentido, y salió al porche. Las botas resonaron en la madera húmeda. Las botas resonaron en el patio. Luego el sonido hueco se desvaneció en el camino. La lluvia se tragó cada paso antes de que llegara a la valla, hasta que no quedó nada más que el zumbido del agua en la tierra y el débil olor a tabaco del pan todavía envuelto en la mesa. El débil olor a tabaco del pan, aún envuelto en la mesa, perduró durante toda la noche,
mezclándose con el sonido de la lluvia en algo casi como una canción de cuna. Por la mañana, la tormenta se había ido. El aire estaba pálido y suave, tocado por una luz que se movía lentamente por la habitación. Motas de polvo flotaban en los haces, cada una atrapando el sol como si valiera la pena conservarla. El silencio no era el mismo que el de la noche anterior. Ya no oprimía, simplemente descansaba. En el porche, una nueva silla se encontraba donde la rota había estado apoyada durante años. Su madera era limpia, sin cicatrices, el asiento era ancho y parecía esperar. Nadie la había traído abiertamente y nadie la reclamaría. Estaba allí como si siempre hubiera estado destinada a estarlo. Llevaba el peso de una invitación que no necesitaba voz. Dentro, la carta había sido cambiada de lugar. Ya no se escondía bajo las tablas del suelo ni estaba doblada sobre la mesa. Colgaba en un sencillo marco junto a la ventana, con las palabras mirando hacia la pared. Lo que decía ya no era para los visitantes ni para hacer una prueba. Era para la casa misma, para el hombre que vivía en ella y para el espacio entre los dos. Se detuvo en la entrada, mirando el horizonte donde la tierra se unía al cielo en una línea demasiado distante para medir. El viento atrapó su abrigo y lo levantó lo suficiente como para recordarle el camino y los kilómetros aún por recorrer. Sus labios se movieron formando algo que el aire transportaría pero nunca repetiría. Una pregunta o una promesa, no importaba cuál. Algunas cosas solo necesitaban ser pronunciadas una vez, incluso si nadie más las escuchaba. Y en esa calma, con la luz sobre el polvo y la silla esperando al sol, el nombre al que se le había negado su lugar ahora vivía allí. No era pronunciado, pero ya no estaba ausente. Estaba escrito en la veta del porche, en la lenta inclinación del horizonte, en la respiración de un hombre que volvería a cabalgar, no para escapar, sino para regresar.